Ya estamos en la cuarta dosis, esta vez nos toca una dosis con un psicólogo, él es militante por una niñez y maltrato infantil. Estamos con Nicolás Mazota. ¿Cómo estás, Nico? Y bueno, no sé si está bien la palabra, porque usé mucho la palabra militante por una niñez y maltrato infantil, pero no sé si es correcto. ¿Cómo anda Luque? ¿Todo bien? Sí, bueno, digamos que la militancia es una palabra que está como muy politizada, digamos. Uno dice militante y ya decís, este está en el Partido Obrero, ¿viste? Pero, Sí, sí. Como pero, un partido pero político. bueno, digamos que yo entiendo por ahí a la palabra militancia. Incluso yo en mi biografía de Instagram, en la descripción del Instagram, puse milito por una niñez más justa, que es como me muevo, activo, soy un Ujú. activista, digamos, me considero como un activista, digamos, por una niñez más justa, sin maltrato infantil, como decís vos. Así que bueno, sí, si querés está bien utilizado. Nah, capaz que la saqué de ahí, yo pensé que me la había inventado nomás. Pero a ver, ¿por qué también me parecía que te cerraba bien la palabra militancia? Porque no es que, o sea, es como que tu labor, tu actuación es como multidisciplinaria, multifacética, no es que, o por ejemplo, no es que lo haces puntualmente desde un consultorio o en una institución, sino como que te mueves mucho, haces distintas acciones, digamos, ¿no? Sí, bueno, por ahí, digamos, bueno, como decís vos, yo me recibí sí de psicólogo, pero no me encierro, trato de no encerrarme sí, en un consultorio. No está mal, obviamente, ejercer desde el consultorio. Yo por Ujú. ahí, no sé, como que soy un poco inquieto y digo, bueno, estaría bueno comenzar a influir en aquellas decisiones que por ahí nosotros por ahí no estamos muy de acuerdo y a veces Ujú. eso suele pasar en la política. Entonces, en su momento fue desde un voluntariado, fue desde la iglesia, fue desde la facultad y bueno, hoy en día por ahí trato de hacerlo también desde las instituciones públicas, en donde hoy por ahí yo tengo más contacto, a través de los medios de comunicación que son importantísimos, digamos. Entonces, bueno, sí trato por ahí de moverme en este sentido y abocado, digamos, específicamente con la niñez tiene mucho que ver también con, bueno, con una cuestión mía, personal también. Hablemos un poco de eso como para que la gente te conozca, porque ya sabemos cuál es tu título, ya sabemos, digamos, desde dónde actúas en cualquier ámbito en el que te desenvuelvas, pero bueno, nos comentaste voluntariado desde la iglesia. ¿Cómo llegaste a ser psicólogo y cómo te llegaste a relacionar puntualmente con esta problemática que por ahí, y bueno, de eso lo vamos a hablar después, porque por ahí no estás muy presente en todo. Por ahí la gente piensa que lo del maltrato infantil o al menos introgar es como algo del pasado, como que te contaban tus padres, ¿viste? Que los pegaban o los maltrataban, pero que era lo normal y que lo vemos como una realidad muy lejana en el tiempo y vos lo visibilizás como que es algo actual. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. No quería, no quería dejarlo abierto. Pero, ¿cómo vos llegaste entonces a ser psicólogo y a relacionarte tan de cerca con esta problemática? Bueno, la carrera de psicología, estando ahí en la carrera, los Ujú. profesores mismos siempre nos dicen que somos estudiantes particulares, digamos, como todos están ahí para resolver alguna cuestión. Inconscientemente uno termina también dentro de la carrera de psicología para resolver alguna cuestión personal, de preguntarse algo, de resolver dudas, de quizá también curarse de alguna manera también uno mismo. Yo, bueno, por ahí vos me preguntabas cómo me relaciono tanto con la niñez. Quizá yo hoy digo que tuve una vida y tengo una vida, soy joven de 25 años, digamos, pero tengo hasta ahora mi vida, digamos. Yo estoy muy contento con lo que me tocó. Quizá en la niñez específicamente me tocó, digamos, atravesar por circunstancias de la vida cuestiones que, bueno, no sé, por ejemplo, mis papás se separaron cuando yo era muy chiquito, ¿viste? Mi mamá sufría violencia de género, mi papá violentaba constantemente a mi mamá. Nos tocó, por esa cuestión, digamos, mi mamá tuvo el 25% del cuerpo quemado, estuvo en un hospital del quemado en Buenos Aires y bueno, con mi hermano que en ese momento tenía 13 años y yo que tenía unos meses, yo con algunos meses, hasta los 4 años y medio más o menos, estuvimos en dos hogares también de niños en Buenos Aires, entonces uno se llamaba el 16 de abril y otro era el refugio. Entonces Ujú. también todo eso, digamos que dejó huella, digamos, y deja todavía huella, por supuesto. Bueno, después, más adelante, digamos, por ahí consumí bastante cuestiones de psicología, de psicoanálisis en mi adolescencia.
lo cual hizo también que me guste un poquito también este tema de la carrera que elegí posteriormente. Y bueno, También, digamos, por tu historia de vida, también es como que, a ver, o como que muchas personas la podrían canalizar de distintas formas. En tu caso puntual, por lo que veo, es como que siempre te preocupaste mucho o por empatizar con las otras personas. Porque fíjate que tenés ahí una historia de voluntariado, activismo desde la iglesia, o sea, como que siempre tratando de ayudar a otras personas. sí, y bueno, me tocó una cuestión muy particular también entre los 5 y los 6 años y medio, que fue atravesar un abuso sexual, digamos, distintos abusos sexuales desde los 5 años, un año y medio, digamos, específicamente. Que eso, digamos, realmente me marcó un montón. Incluso fíjate, Luque, que recién lo hablé a los 19 años, digamos. O sea, me costó un montón hablar del tema. Y bueno, sentía esa necesidad, digamos. Yo también, mi mamá por ahí me llevaba a la iglesia cuando yo era chico, ¿no? 8 9 años, me crié en la iglesia, digamos. Entonces también eso hizo que, bueno, yo crea bastante en Dios. Y bueno, la verdad que creo que por ahí me siento identificado con un tipo que yo trato de humanizarlo un poco más, ¿viste? Y no tanto divinizarlo como muchas veces se lo tiene que en una cruz, que, no sé, el Ujú. Dios Jesús. Que vos fíjate que, no sé, me gusta la militancia que tenía él, el caminar por el barrio, el juntarse con la gente que por ahí no era un poco rechazada. Más allá que si creemos o no, digamos, es una cuestión que por ahí hoy se puede leer y uno dice, che, mirá, se juntaba con la gente que tenía sarna, con la gente, no sé, con digamos, una prostituta que en ese momento parece que era como re pecado. Entonces, todo eso digo, bueno, qué bueno es comenzar a no juzgar y a juntarse y a ver cómo se puede darle una mano a esas personas, digamos, que uno no es muy distinto a eso, es decir, muchas veces se magnifican grandes errores, pero nosotros también todos tenemos errores, entonces me parece que también desde ese punto de vista y bueno, después del voluntariado, también en conjunto con la iglesia, por ahí en los comedores, me metí también en el hospital pediátrico y siempre tratando de que, digo, bueno, en la niñez se generan la mayoría de las consecuencias psicológicas, psíquicas, que lamentablemente después cuando uno es adulto les toca resolver. Entonces la idea es comenzar a romper con eso de guardar el silencio y de no hablar de nada porque no se puede hablar y comenzar a hablarlo ya de la niñez, digamos, romper con eso y tratar de tratar todas estas consecuencias que se generan en la niñez. Entonces, todos estos traumas psicológicos muchas veces que se dan ahí, bueno, ver cómo se puede dar una mano en ese sentido también. Yo personalmente lo encontré por ir más del lado de mi profesión, también con la psicología, con el psicoanálisis. Y bueno, vos sabés que encima la niñez es algo muy particular porque el niño, a diferencia de nosotros, no puede pedir mucha ayuda, así como digo yo, che, Luque, necesito que me ayudes. Piden por medio, no sé, de los síntomas físicos, piden por medio de los juegos, de los dibujos, de las conductas. Entonces, en todo esto hay que prestar muchísima atención y bueno, de a poquito me fui involucrando ahí, estuve en el hospital pediátrico, en donde, bueno, también, por supuesto que es un lugar de mucho dolor. Eh, Uno siempre en el hospital pediátrico está como, eh, lo que hacíamos nosotros era, bueno, vestirnos de superhéroes y hacíamos intervenciones con los niños ahí, ¿no? Está constantemente viendo si la persona va a durar más, va a durar menos, por lo menos en el sector que nos tocó a nosotros, el hospital pediátrico Claro. eh, que era durísimo, digamos, ¿no? Y vos decís, niños, peor todavía. O sea, bueno, después tenía esa inquietud de ayudar desde la iglesia, desde el hospital pediátrico, pero uno siempre se queda insatisfecho, digamos, ¿no? Y dice, bueno, ¿por qué yo tengo que estar a veces cubriendo, o cuando uno va a un comedor, por ejemplo, yo tengo que estar llevando, no sé, una bolsa de mercadería a un comedor? ¿Por qué yo tengo que estar cubriendo baches de lo que hicieron mal otros políticos, por ejemplo, ¿no? Que son los que toman las decisiones políticas, las políticas públicas, y muchas veces estas malas decisiones de las políticas públicas generan desigualdad social que, bueno, justamente después se ve, digamos, en la realidad, se ve en el bolsillo de la gente, se ve que la gente no tiene para comer. Ujú. Entonces, bueno, digo, estaría bueno comenzar desde ahí y no tapar baches. Ya no quiero ser un parche. Quiero estar ahí decidiendo políticas que tengan que ver con que la gente ya no tenga que estar padeciendo. Entonces, bueno, por ahí, por ese lado también fue que me metí ya hace poquito igual en la política partidaria, digamos.
que es una herramienta que hoy tenemos. Bueno, por ello, política partidaria como que siempre era, no, no, yo política No pasa. partidaria nunca, pero bueno, en un momento digo, bueno, es importante involucrarse y meterse, y bueno, Sí, hoy bueno, estoy encima en Podemos. empezaste a trabajar, ahora lo puedes decir bien, pero digo, empezaste a trabajar desde el municipio, ¿no? Bueno, viste que actualmente es como que hay una resignificación, revaloración del municipio porque justamente es donde más contacto directo tiene el gobernante, tienen los políticos con los ciudadanos, es decir, con el problema. Por ahí esa experiencia que vos tenés de no estar desde la academia, que bueno, como decís, no es desmereciendo, pero por ahí puede estar en la academia o desde tu sector privado, empresario, lo que sea, pero como de cerrar una oficina, que obviamente puedes aprender muchas cosas, pero no es lo mismo que salir y ver y conocer los problemas que tiene la gente, las situaciones que pasan, que te da una radiografía, digamos, de primera mano de cuáles son las líneas de acción que puedes hacer para ayudar. Tal cual. Bueno, por ahí sí, como decís vos, primero me tocó entrar a un hogar que se llama Hogar Papa Francisco, que depende del Ujú. Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Y bueno, en este hogar, bueno, justamente eran todos niños judicializados, niños que estaban en situación de adopción y Ujú. niños que podían volver con sus padres a su casa, digamos, materna o paterna, Ujú. biológica, digamos, ¿no? Y bueno, en este hogar, por supuesto que dependiente del ministerio, vi toda la falta y la falla del Estado, digamos, ¿no? Es decir, un hogar que se caía a pedazos, donde cuando llovía, llovía más adentro que afuera, niños maltratados por los propios cuidadores del hogar. Entonces, todo esto y era dependiente del ministerio, ¿no? Lo denuncié, digamos, en 2020, esto en plena pandemia, me dirigí al Poder Judicial denunciando por ahí todo esto que pasaba, fui a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, y vos fijate, Luque, que muchas veces las decisiones políticas afectan a los que menos pueden hablar o a los que menos poder de decisión tienen, que son los niños muchas veces. Hoy yo te hablo de los niños, pueden ser los adultos mayores que la Claro. padecen también con la jubilación, por ejemplo. Ujú. Eh, entonces, bueno, a partir de eso, ¿sabes cuánto duré? 48 horas, esto te lo cuento así, digamos. 48 horas por denunciar la injusticia, digamos, en resumen, ¿no? De lo que Te pasaba ahí corrieron adentro. del refugio, digamos. Sí. Claro, del hogar que yo estaba trabajando, me cambiaron de sector dentro del Ministerio de Desarrollo Social, que es Ujú. uno de los ministerios que, bueno, más se da muchas veces, digamos, económicamente, incluso también, o con bolsas de mercadería, ¿viste? Entonces es un ministerio bastante sensible, donde mucha gente va o es digamos, tiene asistencialismo por parte del ministerio, eh, recibe asistencia, digamos, ¿no? Económica, psicosocial, etcétera. Después, bueno, pasé a otro sector que tenía que ver con los adultos mayores, en donde íbamos a los hogares directamente de las personas, a las casas. Eran situaciones de violencia contra el adulto mayor, ¿no? Y de ahí sí, ya pasé al Consejo Deliberante, también dentro del Estado. También tengo mi parte privada, digamos, atiendo en consultorio, trabajo en una universidad privada también. Pero bueno, te cuento por ahí en la parte pública que Ujú. tenía que ver con esto. Y bueno, en el Consejo Deliberante, por supuesto que es otra la dinámica, es un ministerio una institución, perdón, que no es como el ministerio, que es más ejecutivo, sino que es legislativo. Entonces, esto digamos que está bueno porque te permite realizar proyectos, generar también ordenanzas, digamos, ¿no? Hacia los concejales, digamos, uno de manera más directa. Yo por ahí ahora estoy en la dirección de inclusión para personas con discapacidad. Entonces, bueno, la idea es ver qué grupos vulnerables hay en nuestra sociedad y cómo se puede ayudar. Creo que ese es el propósito por el cual encontré. Y que bueno, por ahí las consecuencias de la vida, que muchas veces uno puede lamentarse toda la vida, entristecerse, llorar, putear, patalear, y no está mal, no está mal hacerlo. Yo a mi paciente le digo, está perfecto que quieras hoy llorar, pero ¿cuánto te va a durar el llanto también? ¿Cuánto más vas a llorar, digamos? ¿Cuánto uno puede extenderla y patearla más? Entonces, en algún momento uno también tiene que hacer un clic y decir, bueno, ¿qué hago con esto que me pasó? Yo, hubo por supuesto una etapa donde no podía escuchar un caso de abuso sexual porque yo me largaba a llorar cuando escuchaba a un niño de che, no, sí, y me tocaba mis partes íntimas y viste, te liquida eso, es la realidad. Hasta que uno después, digamos que lo comienza a manejar, entiende también otras valoraciones, las prioridades de tu vida
cambian. No sé, por ejemplo, en el hogar me pasaba, Luque, que los chicos me decían, no sé, para Navidad, ¿cuál es tu deseo? No, bueno, mi deseo, no sé, que aumenten el sueldo, ¿viste? Qué sé yo, jodiendo así, o que Argentina gane el mundial, qué sé yo, ¿viste? No sé. Y los niños a veces dicen, y quiero tener una familia, ¿viste? Tú decís algo, qué loco, porque algo tan naturalizado como una familia que uno Claro. dice, "Ch, nunca pensaba en eso, ¿viste?" Bueno, justamente pasaba eso, que solicitaban una familia, por ejemplo. Mirá, Y de ¿sabes ahí qué? también la nota a los jueces y la solicitud a los jueces, de pensar también los tiempos burocráticos que tenemos en nuestro sistema de adopción en la Argentina. Eh, son muchas cosas, digamos. Que ahora lo vamos a hablar de lo que decía, justo lo estábamos hablando cuando le dije a la gente acá en el chat de que ibas a venir, estuvimos hablando un par de cuestiones psicológicas, ¿no? Y decíamos, cómo, o sea, como que también como fue como un sinceramiento, ¿viste? Que cada uno contó sus cosas en el chat, contamos nosotros y muchas veces, y dijimos, muchas veces uno por ahí se siente mal, sentí que te falta algo, pero cuando lo pones en contraste con necesidades y cosas que padecen otras personas, como que te das cuenta de que en realidad uno hay veces que como que sobrepiensa mucho sobre, y no sé tampoco, son necesidades que uno tiene, pero que comparado con otras personas, realmente como vos decís, estamos muy bien, digamos, pero aún así siempre cuesta sentirse. Siempre, pues. Y sí, no, igualmente, Luque, digamos, yo nunca hay que desmerecer tampoco ningún tipo de problema. O sea, un problema que a veces, viste, que nos parece así de chiquitito, así, pero te Claro. quejas porque, no sé, porque tu novio te revisó el celular y porque estás... Pero sí, y no, pero otro tiene otro problema más grande, no sé, el hijo está con cáncer en el hospital. Claro. Todos los problemas, el tema es que es así, nuestro psiquismo funciona con significaciones, digamos, uno le da también cierto grado, cierto peso de significación a las circunstancias o a las situaciones, por nuestra historia personal, por nuestras vivencias, por nuestras ideas también de eso, entonces a uno le afecta más o menos de acuerdo a la particularidad del caso. Por eso por ahí el trabajo de psicoanálisis que me enmarco en eso, que vemos la particularidad de cada caso y no todo por igual, digamos, ¿no? O sea, porque si uno ve todo por igual, decís, ah, bueno, a mí no me molesta que, no sé, que haya una pandemia, a otros Claro. sí. Claro, Entonces yo evalúo todo desde mi punto de vista, ¿viste? claro. Que Y bueno, es bueno, que le te voy a decía lo poner- importante, ¿no? De que es empatizar, que por ahí creo que es algo que haces muy bien y por eso tenés tanta historia, digamos, de activismo, de voluntariado, de acercarse al otro, de entenderlo. Porque claro, no es cómo te va a molestar esto, en realidad, bueno, a ver, ¿por qué le está molestando esto? ¿Cuáles son las necesidades que tiene? Me pareció súper interesante, la verdad, esta presentación, o sea, es tremendo la cantidad de cosas que haces y me sirve muchísimo para que la gente entienda cómo llegás a la actualidad, ¿no? Estás, dijiste, en un partido político, Podemos, tratando de acercarte a la gente, de cubrir, es como hacer un cambio más desde raíz, ¿no? No cubrir baches. Y arrancamos hablando un poquito del maltrato y el abuso infantil. Y, y te decía que por ahí la gente, cuando habla de maltrato infantil, lo ve, o al menos digo, siempre de nuestra burbujita acá, de mi caso, por ahí hablando con el chat, ¿no? Es como, lo ves como algo histórico, o sea, no es algo actual. Siempre que pensamos en maltrato infantil o por ahí es como pensás automáticamente en un padre que pega a un hijo y es algo que nos cuentan nuestros padres, que en la mayoría de los casos con suerte ya no lo replicaron con sus hijos, es decir, con nosotros. Pero bueno, ¿cuáles serían esto, el maltrato, el abuso infantil? ¿Sigue siendo esto de pegar a los hijos? ¿Hay más? Me gustaría que nos cuente un poquito más sobre eso. Bueno, mira, yo te doy vuelta la cuestión y digo, creo que hoy encima se habla más todavía del maltrato infantil que en otras épocas, digamos. A veces por ahí en alguna clase, en la universidad o en alguna charla así, yo lo primero que pregunto es cuántas personas sufrieron maltrato infantil, cuántas personas sufrieron maltrato. Y por ahí te levantan la mano algunas personas, ¿viste? Después cuando comenzás a hablar y a nombrar todos los tipos de maltrato, al final sí, son muchas más. Antes, por ahí pasaba que no se visibilizaba tanto, incluso vos fijate que en el siglo XVIII, siglo XIX, recién a fin del siglo XIX se comenzó a hablar de maltrato. Antes, a los chicos, no sé, por ejemplo, retrasados mentales, a los retrasados mentales, le decían así, ¿no? O a los que nacían con alguna discapacidad, los anormales también se los nombraba.
los mataban o los tiraban directamente. O, por ejemplo, no sé, Martín Lutero mandó a ahogar muchos niños también. Porque, bueno, también era no por una maldad, digamos, sino por un desconocimiento, una desinformación que había en ese momento de que, bueno, el niño, si no era, digamos, entre comillas, normalcito, no necesitaba vivir y no sufría, no padecía. Entonces, tranquilamente se podía matar a un niño. Después, fíjate que en la Revolución Industrial los niños laburaban como si nada, digamos, o sea, no se tenía una perspectiva de derecho del niño tampoco, o sea, no se tenía al niño como un sujeto. Y recién, vos fijate que en más o menos 1800, perdón, en el siglo XVIII, una nena de Estados Unidos sufrió tanto, te hablo así, la cagaron tanto a palo que no había una ley en Nueva York que tenga o que contemple, digamos, el maltrato hacia la niñez. Sí había, vos fíjate qué loco, sí había una ley que contemple el maltrato hacia los animales. Y Mm. bueno, a partir de esa ley dijeron, che, bueno, esta niña también se merece vivir o también se merece vivir dignamente como un animal. Entonces, ese fue como el primer caso, digamos, de denuncia contra, contra la niñez, digamos, ¿no? A partir de ahí, bueno, comenzaron a surgir los derechos internacionales, primero los derechos humanos y después los derechos de la niñez a nivel internacional. Y en 2005 recién se postularon los derechos de los niños acá en Argentina también, digamos. Entonces vos fíjate que por ahí, incluso antes lo que se tenía en cuenta era, no, bueno, los papás que maltratan al niño son aquellos papás que tienen alguna discapacidad o alguna perversión, eh, y los papás buenos son los que le ponen límite y le pegan, ¿no? Y lo otro como que era como, habían dos perspectivas, digamos, ¿no? O maltratás al niño a punto de ya lastimarlo demasiado y matarlo. Entonces, esos eran los papás perversos o discapacitados, se les decía. O los papás buenos, que eran los que ponían límite, que ponían la mano dura, que en su momento vos sabés que era así, Luke, digamos, Claro, antes era sí. mano dura. O Que de sea, hecho la manita, la frase esta de que a los golpes aprenden. O sea, eso era como claro. realmente era una creencia que tenían, digamos, los padres en época que tampoco es hace mucho, ¿eh? O sea, No hace mucho, no hace mucho. Incluso, digamos que se justifica todavía un poco eso porque se dice, bueno, pero si ya pasaron tantos años eh, y así fue la crianza, y vos fíjate que había menos delincuencia y los chicos antes salían bien, o mira, mi mamá me pegó y yo salí re bien, ¿viste? esta frase. Y, y- y la típica frase esa, ¿viste? Sí. Y entonces muchas veces justificamos, claro, de acuerdo al tiempo que pasó, o sea, porque mucho tiempo se practicó la violencia o la mal puesta de límites por medio de la violencia, se justifica. El tiempo que haya transcurrido de violencia no justifica el acto en sí, digamos. Esto no quiere decir que nuestros papás lo hacían por maldad. Habían desconocimiento y habían otras formas de crianza y de puesta de límites. Hoy quizás se contemple un poquito más la palabra, el poner límites por medio de la palabra, el también por qué el adulto, qué le genera al adulto que se enoje de esa manera al punto tal de pegarle a un niño, a su propio hijo también. Entonces, todo esto se comenzó. Igual también, por supuesto que hay casos extremos que también han salido a la luz, digamos. Bueno, incluso el año pasado también hubieron muchos casos de niños que terminaron lamentablemente muriendo por maltrato. Y eso también hizo que se dé un freno y que se comiencen a replantear ciertas cuestiones, ¿no? Y es como la violencia de género, digamos. Esto siempre existió, pero hoy en día por ahí se habla más porque hay más denuncias. Entonces, siempre existió el maltrato infantil. Dijiste Eh, lo que me pareció muy interesante, que es ¿no? ¿Qué le pasa al adulto para llegar a pegar a un niño, ¿no? Porque inclusive a nosotros por ahí en nuestra vida cotidiana, en cuestiones mucho más, digamos, del día a día, no sé, por ahí estás jugando con tus amigos y por una situación que en cualquier otro momento pasaría por alto, si o esta persona viene con problemas en la casa, que le fue mal en una materia, va cargando cierta negatividad que reacciona de una forma excesiva, digamos, o que esa misma persona en otra situación hubiese reaccionado mucho más tranquilo, mucho más calmo, no sé si me explico, ¿no? sí, Eh, sí, sí. que hubo por ahí, ¿no? Y esto, volviendo a esto que vos decís en la historia, donde los niños ni siquiera eran un sujeto de derecho. Era como una cosa, era como un lugar donde uno podía descargar la frustración, digamos, que después va mutando y es como que en realidad no estás descargando frustración, sino que lo estás educando
es una forma de que aprendan, lo estás preparando para el mundo. Y bueno, O fíjate que cómo las palabras también construyen realidades. Vos fíjate que decías, bueno, no, pero yo lo estoy educando, ¿no? Viste que hay como ciertas palabras que también, ciertos discursos que crean una realidad falsa muchas veces, porque al final luego decís, no, pero si yo lo estoy educando y le doy pero con un látigo a mi hijo, ¿viste? Pero no lo estás educando de esa manera, digamos. Uno, al final, lo querés educar, quizás hasta tengas excelentes intenciones, pero también le estás generando una consecuencia. Entonces, la intención y el acto tendrían que ir de la mano. ¿Entendés? Y creo que también antes por ahí habían otros valores eh, que no estaban mal, pero que bueno, quizá por un discurso un discurso social, digamos, que se generó, que justificaba la violencia, no se denunciaba. Bueno, hoy en día ya se pone en debate eso. Y re bien esto que dijiste, porque es cierto, muchas veces nos sobrecargamos y estamos todo el tiempo con una mochila pesada. eh, y uno descarga todo justamente a alguien que no tiene nada que ver. Porque justamente como decís vos, antes no se tenía al niño como un sujeto de derecho, sino que se lo tenía como un objeto, y un objeto que pertenecía a los papás. Ya en 1940, después de la sanción de la ley eh, a nivel internacional, digamos, de los derechos de las personas, ya se comenzó a tener, digamos, una concepción de sujeto. Y después de sujeto de derecho, el niño también. O sea, y después acá en Argentina se le comenzó a otorgar al niño también la asignación de un abogado. Es decir, de a poquito esto va avanzando. Hoy nos falta todavía, pero gracias a Dios la verdad que avanzó un montón la ley y hoy el niño puede también tener hasta voz propia, digamos, ¿no? Y vos fíjate que muchas veces todas estas angustias o todas estas descargas que uno la va llevando, en este caso el niño, por ejemplo, o cualquier otra persona, nos puede pasar a nosotros mismos, al final también nosotros después lo replicamos a esto, porque no es que esto queda sin consecuencia, no es que alguien nos puede venir y decir, che, sos un hijo de, o sos un boludo, che, hey, no servís, o los maltratos físicos también, no quedan sin consecuencia. no. Es decir, uno también es una mochila, de alguna manera es una caja que contiene cosas. Bueno, ¿qué contengo yo? Y en base a lo que contengo yo, también doy, digamos, ¿no? Un proverbio dice, eh, digamos, de lo que está lleno tu corazón, habla la boca. Bueno, de lo que está lleno también uno mismo, también uno da, digamos, de alguna manera. Y entonces muchas veces, lamentablemente, la violencia se sigue transmitiendo de generación en generación, porque uno comió eso, uno se alimentó de eso. Y vos sabés que los niños también, Luque, muchos casos de bullying, muchos casos de violencia infantil entre infantiles, entre pares, se da porque muchos niños son maltratados dentro de la casa y uno reactualiza, uno vive de manera activa lo que sufre pasivamente muchas veces. Es decir, a mí me pegan y yo posiblemente, puede ser que no, puede ser que sí, posiblemente pegue o posiblemente sea mucho más sumiso a que me peguen en la escuela, por ejemplo, que son, la escuela la verdad que es un lugar, una institución que aloja estas problemáticas todo el tiempo. O sea, es tan importante la escuela para esto, digamos. Por eso hoy en día también se comenzó a replantear, bueno, las diferentes formas de intervención de los docentes y demás. Pero, ¿cómo no queda sin consecuencia lo que nos generan, digamos, ¿no? Las palabras, las dolencias. ¿No? Y, bueno, las palabras justamente también es algo que me gustaría que nos comente, porque hasta ahora estamos hablando muy de cuestiones físicas, pero también hay como un maltrato, un abuso que puede ser verbal, que puede ser psicológico, capaz. Ujú. Tal cual. Y bueno, vos sabés que las palabras, nosotros decimos que las palabras generan realidades y uno muchas veces crece con significantes. ¿Qué son los significantes? Son palabras con las cuales, digamos, uno se identifica. Yo te pregunto, Luque, hoy me preguntaste, por ejemplo, che, Nico, ¿vos cómo te describís o cómo te presentás? Yo dije ciertas palabras que por ahí me identificaban. Y bueno, justamente ese es el texto que habla de mí. Muchas veces estas palabras que se dan también y que muchas veces nos son dadas por medio de nuestros papás o por medio de nuestros adultos, digamos, referentes o afectivos, tu tía, abuela, lo que sea, docentes también, ¿por qué no? Son palabras negativas que al final terminan, digamos, actuando como una suerte de tallo que nos atraviesan todo nuestro ser y que muchas veces estas palabras afectan a nuestra forma de actuar. Si yo te digo, no, ¿sabes qué? Sos un inútil. Y
no quiere decir que, bueno, ahora yo creo que soy un inútil. Pero en la niñez se da algo muy particular, a diferencia de la adultez. En la niñez es como la masa, ¿viste? Es como la masa que cuando uno está recién floja, hasta que después, bueno, la pones en el horno y te sale una chipa que ya está más durita. Bueno, en la niñez uno tiene el psiquismo en constitución, se dice, en formación. Entonces, todo lo que se genere o todo lo que se le diga al psiquismo en constitución o en formación, pero repercute muchísimo más, digamos, uno absorbe mucho más. Por eso muchas veces tenemos todos los quilombos que tenemos muchas veces adultos son de la niñez, Claro. digamos. Por eso. Que es Entonces, por cierto supuesto que que en la niñez tenemos una capacidad de absorción impresionante, o sea, inclusive por ejemplo en el caso actual de los chicos que juegan a los jueguitos, los eSports profesionalmente, que es impresionante cómo dominan los juegos muchísimo más rápido que alguien que más adulto, ¿no? Digo, como que ahí se ve, pero en general es como que tenemos una capacidad de absorción, digo. Y vos decís que también esto se da en, como que, así como estás en una etapa de formación, creces físicamente, creces en cuestión, digamos, también estás formándote, ¿qué sería esto psicológicamente? sí, se dice constitución subjetiva, digamos que es la subjetividad de cada uno, el psiquismo de cada uno se va constituyendo, se va generando, se dice huellas anémicas, digamos, son huellas que uno, digamos, va imprimiendo en sí en base a las experiencias que uno tiene, digamos, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, conozco la violencia, conozco el maltrato de niño, y seguramente voy a saber o para mí por lo menos la significación de amor va a tener que ver con el maltrato. Me pega porque me quiere. Y uno al final termina como creyendo en falsas creencias, digamos, ¿no? Después esto, por supuesto, que se puede poner en tela de juicio y romper cuando uno es más adulto, por ejemplo, y si uno va a un análisis, uno puede romper con esto que muchas veces se creyó y que muchas veces se tomó como verdad. Pero vos sabés qué difícil que es, porque vos fijate que una persona, no sé, que sufrió violencia de niñez, y seguramente cuando crezca también, no sé, va a tener un modelo de relación con otras personas, un modelo de vincularse con otras personas que quizá tenga que ver con la violencia. Es decir, gran parte de las personas, por ejemplo, mujeres que han pasado violencia de género, gran parte de las mujeres que han pasado por violencia de género, y seguramente han tenido algo que ver con, no sé, con un papá golpeador o con una mamá también que ha sido golpeada dentro de la casa. Eh, digamos, o con una posición de Claro. sumisión que muchas veces uno adquiere. Entonces, esto, por supuesto, para lo positivo como para lo negativo, pero como decís vos, Ah, la etapa de la niñez es una etapa de conocimiento, por eso el niño todo el tiempo está con la cuestión esta del, che, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y la pregunta es sanísima, digamos, ¿no? claro. Y bueno, por ir recobrar un poco eso de la niñez, esa frescura de la niñez, que muchas veces quiere conocer. Y a veces cuando somos adultos medio que ya perdemos eso y ya nos enfrascamos nosotros, ¿viste? Y ya no quiero o cuando el otro dice una opinión que ya está errada para mí, ya no quiero saber, ¿viste? En cambio en la niñez es todo lo contrario, es, ay, ¿por qué esto? Pero, che, mamá, pero Felipe me dijo esto en la escuela. No, pero entonces uno está mucho más receptivo, ¿no? Uno Claro. está en constante aprendizaje. Y vos sabés, Luque, que los niños no aprenden solamente escuchando, o viendo, sino también con el tacto, con la boca, ponen todos los sentidos, digamos, en función para poder aprender, Claro, para poder nosotros por conocer el ahí no mundo. tenemos esa frescura porque como que damos por hecho muchas cosas y por ahí tenemos esas falsas concepciones, ¿no? Pero como ya lo damos por hecho, no estamos o no vemos la posibilidad de conocer, digamos, la verdad o entender. De hecho, por ahí mencionamos el caso de la escuela, ¿no? Y de las relaciones que se dan, en donde por ahí se replica la violencia que la traen de la casa, de otros lugares, ¿no? Pero también como muchas veces también son mucho más empáticos, ¿no? Son como que están más dispuestos a conocer al que tienen al lado, saber cuáles son, digamos, sus preocupaciones, su problemática. Que también hay cuando ya sos adulto, hay un nivel de impersonalismo muchas veces que lo damos por hecho, nunca nos ponemos a pensar mucho, ¿no? De saber, che, pero vas a comprar algo, por ejemplo, en una tienda y no sabes si la persona que te vendió eso le sirve el precio que te puso o el precio que ya está fijado, por decirlo, yo lo llevo a un caso económico, pero bueno, porque me sale. Para cerrar, para, cer- Economista. para cerrar el tema de la violencia, me gustaría que nos comentes un poquito sobre el tema, porque hicimos mucho hincapié en la violencia física, digo.
Por ejemplo, si unos padres, o sea, existe una forma de violencia psicológica hacia los niños. Por ejemplo, el no confiar, el decirle esto. Mencionaste en un momento lo de sos un inútil, no servís para nada. Eso también se considera violencia. ¿Existe eso? ¿No es tan común? No, creo que es la violencia que más se repite, digamos, la violencia verbal, bueno, la violencia física, pero por supuesto que todas las violencias están como ligadas de alguna manera. Es decir, la violencia física y la violencia verbal generan, por supuesto, que un maltrato y una violencia psicológica, por supuesto, digamos, el abandono, la negligencia también, que es el no hacerse cargo. Y vos fíjate que también dentro del maltrato infantil se tienen en cuenta el abandono físico y el abandono emocional también. Es decir, uno puede vivir con un niño, puede no pegarle, pero si no le das afecto, digamos, también de alguna manera se considera violencia. Digamos. Justamente los papás están como una suerte de combustible para los niños, una suerte de combustible que tienen que constantemente amarlos y darles afecto. Si uno no recibe afecto, se muere. Es la realidad, digamos. Hoy incluso, vos sabés que hay un estudio en Estados Unidos, te hago referencia rápida, en donde ponen a un niño, un bebé, eh, lo ponen enfrente a una persona adulta, digamos, a una madre, y la madre, bueno, si le hacen muecas, si sonríe, qué sé yo, el nene sonríe, ¿no? Ahora, la madre se queda así, cara de póker, mirando al bebé 1 minuto, 2 minutos, y el bebé ya se comienza a sentir incómodo porque el bebé necesita y el bebé se ríe primero, pero después se da cuenta que la otra persona no se ríe, que sigue con cara de póker y sigue cara seria, necesita que la otra persona también le contribuya, digamos, a su ser. Es decir, que la otra persona le dé lo que se llama, lo que se conoce como la libido. Bueno, la libido es la energía que todo el mundo tiene. Bueno, los niños necesitan sí o sí esa energía pulsional que tiene que ver con el afecto, con el amor. Y bueno, justamente todo esto, si no se tiene, genera graves consecuencias, digamos, ¿no? Voy a decir, muchas personas se sienten hoy en día solas, sienten que nadie, que no son merecedoras de nada. Vos sabés que hay como que escuchar cada discurso hilando fino. Puedo decir, pero si a esta persona no le pasó nada en la vida, o sea, a ver, te criaste en una casa a todo trapo, tu familia tenía plata, una familia modelo, no sé, 2 hermanos, 2 papás, nunca se separaron y tiene todos los mambos del mundo. Claro. Bueno, por eso yo también te digo, ¿viste? Cómo no hay que juzgar, digamos, porque uno muchas veces no vive lo que la otra persona vive. Y quizás podés tener todo, pero no sé, si te falta amor, si tus papás no se encargaron de vos, y también, digamos, la padeces. Ujú. Y, y, y te cuento algo así, digamos, es como un árbol. Uno crece y necesitas el apuntalamiento de alguien para que crezca recto. Pues si no tenés el apuntalamiento, no tenés el afecto de alguien, y seguramente vas a crecer así. Y te va a faltar fuerza para crecer para arriba. Necesitamos el apuntalamiento y el afecto de las personas para poder crecer sanamente y para poder tener un psiquismo, lo que hoy se conoce como un psiquismo sano, por ejemplo. Interesante lo que decís, porque ya no es solamente las interacciones directas por ahí que uno tenga con su hijo, sino también es como que sos el termómetro anímico de esa persona. Y me hizo Ahora acordar. uno dice, Luque, che, qué difícil ser papá, hermano. La verdad, esta charla es un anticonceptivo. Sí, sí. No, Para no, que pero vos ibas. sabés que también. No, y te cuento algo por interesante con esto. Si em, hay una autora que dice, que Françoise Dolto, una francesa, dice, la verdad que la madre significativamente buena es la que también deja llorar al bebé, es la que deja sufrir al bebé. Sufrir en el buen sentido de la palabra, es decir, si un bebé llora, tampoco hay que ir y, ay, no, no, ya, no, no, hay que dejarlo llorar porque también el llanto es el deseo. Es decir, yo, por ejemplo, hoy deseo, no sé, te tiro un ejemplo, tener un auto. Cansado ya de andar caminando con la sube, quiero tener un auto. El auto y el deseo me genera que yo también pueda caminar en la vida, digamos. O sea, uno siempre desea lo que no tiene, digamos. El deseo siempre falta. Entonces, que uno tenga deseo en la vida es una muestra, digamos, de buena salud mental. Porque uno desea, porque uno quiere proyectar, porque uno quiere llegar a objetivos. Bueno, al niño si le das todo, también no lo dejas desear. Entonces, de alguna manera, es como decís vos, es el termómetro, es como tener el equilibrio, ¿viste? No dejarlo del todo solo, pero tampoco atosigarlo, ¿viste?
o darle todo de una, digamos. Es como un equilibrio que se da. Es totalmente cierto, porque digamos, el deseo es como ese combustible que te hace levantarte día a día, salir de la cama y empezar a trabajar, a moverte, a trabajar entre comillas, no ir al trabajo, sino trabajar entre comillas como para lograr eso que querés. Y es cierto, y mirá, el comentario que tiraste recién me sirve porque lo estaba pensando, no lo tenía planificado, que era como un buen enganche, ¿no? Con el siguiente tema, que es el tema de la adopción. Porque de la charla anterior es como vos dijiste, parece que es como, bueno, para ser padre, ¿viste? Como que, Algo complicado. sí, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de que quieres ser padre? Y bueno, hay mucha gente, por ejemplo, que está muy segura de que quiere ser padre, que por diversas razones no piensa o no tiene la posibilidad, ¿no? de ser padre biológico y va, digamos, se plantea la posibilidad de adoptar. Eso hay como, a ver, no sé si diría como que hay mucho mito, hay mucho desconocimiento sobre el tema de la adopción. A priori uno dice, el proceso de adopción es muy burocrático, es muy arcaico, es muy complicado, difícil, y que como que la burocracia es el principal desalentador de la adopción. ¿Cómo está la situación actualmente con el tema de la adopción? Viste qué loco, ¿no? Porque uno ya piensa en adopción y dice burocracia, por lo menos acá en Argentina, digamos, ¿no? Bueno, la situación de la adopción, bien, muy bien esto que decís, es así también, hay burocracia, pero hay algo que también hay que decir que muchas veces cuando uno se inscribe, es así, ¿no? Uno se inscribe, hace un formulario de preinscripción en la página, por ejemplo, acá en Misiones tenemos el registro único de adoptantes, en donde ahí tenés una solapa en donde te inscribís. Haces la preinscripción, de ahí te llama el registro único de adoptantes a hacerte una entrevista a vos o a tu pareja. 25 años de edad tenés que tener como base para poder anotarte, digamos. Ujú. Dijiste Eh, pareja, ¿se puede adoptar, por ejemplo, uno solteros o se sí? puede adoptar soltero si vos tenés 25 años, pero te digo pareja porque me quedé como No una de está. las dos partes sí o sí tiene que tener 25 años. O sea, si tu pareja tiene 20 vos tenés 25 ya te Mm, puedes inscribir. Y también pueden adoptar los dos juntos, digamos. Pero sí, soltero se puede hoy en Argentina adoptar teniendo 25 años o más. De ahí, bueno, por supuesto que vienen todas las entrevistas psicológicas, también la cuestión económica también es muy importante, es decir, necesitas también mantener al niño, por mm. supuesto, tus condiciones de vida, cómo está tu trabajo y demás, cómo se conforma tu familia, y de ahí, bueno, justamente uno en ese proceso, uno también tiene que detallar qué quiere, niño, varón, perdón, niña o niño, y la zona, digamos, también. Y la edad, que la edad también es algo que quizá sea la gran barrera hoy en día para adoptar en Argentina. Porque ¿qué pasa, Luque? Todo el mundo quiere niños de, si es posible, de 0 años, Ujú. mejor. Todos quieren uno que No. es por eso se dice sin mañas, porque ya no, Ujú. si ya adopta uno de 8 o 9 años, ya tiene algunas mañas. Y No. no está mal, y es cierto, quizá tenga ya una experiencia de vida que también haga que el niño sea de una forma. Pero bueno, quizá también esto está bueno comenzar a concientizar que el 80% de los niños a adoptar, digamos, los niños que son que están en situación de adopción, tienen entre 8 y 18 años. Es decir, son los menos los que tienen de 0 a 8 años, y que son justamente los más buscados. Y bueno, justamente en Argentina, por eso quizá también es un poco más lenta la cuestión de la adopción. También es importante recalcar que muchas veces nosotros nos ponemos como, pues sí, bueno, sí, hay mucha gente que tiene deseo de adoptar y es cierto, pero está bueno comenzar a rever cuál es el sentido verdadero de la adopción. Digamos que el sentido verdadero de la adopción no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con que yo quiera cumplir un sueño. No está mal, ¿eh? Pero no es el No. objetivo principal, a eso me refiero, prioritario. El objetivo prioritario de la adopción es recobrarle o darle, digamos, devolverle un derecho vulnerado a un niño. Es el derecho a tener una familia en este caso, digamos, ¿no? Y bueno, justamente muchas veces eso se rompe, digamos. Me acuerdo en Estados Unidos, incluso todavía se sigue dando lamentablemente, en algunos hogares, el ministerio, digamos, de público de Estados Unidos, en algunos estados, realiza hasta desfiles de niños que están en situación de adopción. Entonces, de acuerdo, ponen una alfombra roja, así como te lo imaginas, un desfile de moda, bueno, y a los costados están los candidatos a padres, candidatos a ser padres de estos niños, ¿no? Y los niños tienen que ir pasando
como, bueno, haciendo muecas, ¿no? Bueno, si yo me muevo así, asá, por ahí, ¿viste? Si yo te gusto o no te gusto. Pero fíjate que ahí el deseo principal se pone sobre los papás. Ah, che, tráeme aquel rubiecito que bailó Mm. bien porque me gustó. Y al final los niños terminan siendo otra vez vulnerados, porque otra vez siguen siendo rechazados. Y la Y lo frustración, peor es ¿no? que Es el el rechazo rechazo. todo el tiempo, claro, el rechazo todo el tiempo se reactualiza, reactualiza, reactualiza. Y bueno, justamente muchas veces pasa esto también cuando en la última etapa de la adopción el juez dice, bueno, ahora sí pueden vincularse, ¿no? Entonces en la vinculación están los papás, los candidatos a padres con el niño o el adolescente, digamos, y se da, digamos, este proceso de vinculación. Y muchas veces no se da la posibilidad de que la familia por ahí se adapte al niño y el niño al final otra vez termine yendo al hogar. Hay un proceso de guarda acá en Argentina que dura 6 meses como mucho, que el proceso de guarda uno, digamos, puede adoptar en primer término por 6 meses, ¿viste? Y de ahí, bueno, uno se va dando la posibilidad, si la familia se adapta, si el niño se adapta, y si no se da la situación, el niño vuelve otra vez al hogar. Y lamentablemente eso muchas veces genera una condición nuevamente de abandono. Otra vez, no, rechazado. No, yo no, nunca puedo concretar, nadie me quiere, ¿entendés? Se generan verdades que lamentablemente son durísimas para aquel que lo atraviesa. Entonces, bueno, también es complicada la Ah, adopción. además, Se vos entiende, por supuesto, fíjate. las dos partes. O sea, tampoco uno está castigando a los papás por eso, ¿no? No, Che, no, ¿cómo no, no? no. Es que Claro. inclusive hasta ambos por ahí sufren, ¿no? La frustración de, por ejemplo, haber atravesado todo ese proceso que estamos diciendo de antemano que es como muy largo, muy tedioso. El niño que muchas veces habrá empezado ese proceso, está atravesando todo ese proceso, está llegando casi al final, ve la línea de meta y se termina cayendo todo y de vuelta de nuevo a empezar, ¿no? Es como Sí, un... sí. Y bueno, vos sabés que lo bueno igual de todo esto es que también, Luque, volvemos a decir lo mismo. Se recobró la voz del niño, se recobró al niño como un sujeto. Es decir, a partir de los 10 años en adelante, el niño puede decidir si quiere ser adoptado o no por esa familia. Antes, el niño, digamos, che, bueno, mirá, esta es la familia que te quiere adoptar y te adoptan, digamos, ¿viste? Porque por ahí no tenés tanto uso de razón como para decidir. Ya a partir de los 10 años en adelante, tenés dos cosas. Una, sí o sí tenés un abogado defensor. Eso de los 0 años hasta los 18 sí o sí el Estado te brinda un abogado defensor, perdón. Y a partir de los 10 años en adelante, ya digamos que tenés la voz para decidir si querés ser adoptado por esa familia o no. Y bueno, lamentablemente muchas veces se da que no, pero creo que también hay muchísimas familias hoy en día y la concientización también aumentó. Y hoy en día este porcentaje también va disminuyendo, es decir, los niños y adolescentes que no eran tan adoptados antes, bueno, hoy en día ya hay una mayoría de personas que quieren adoptarlos. Y si no, también llego a los 18 años, estoy en el hogar y ya me tengo que ir. Bueno, el Estado acompaña esto con un programa, digamos que hay un programa a nivel nacional que justamente le dan no me sale la palabra ahora, un padrino o una madrina, está, y una cuestión económica mensual, donde, bueno, el adolescente puede comenzar a estudiar una carrera universitaria, por ejemplo. Entonces, No. de alguna manera el Estado sigue acompañando al adolescente ya que es mayor de edad. Que es súper importante. Porque, digo, si yo al cumplir los 18 años, mis padres me decían, bueno, listo, a la calle. Está complicado. Sí, estaba complicadísimo, ¿qué querés que te diga? Me quedo con dudas a ver si por ahí vos tenés información, porque capaz no la tenés, no pasa nada. El tema de los niños mayores de 5 años. ¿Cuáles son o sea, uno a priori entiende, ¿no? Que es esto que decís, entre comillas, las mañas, ¿no? O de querer empezar el proceso, digamos, de crianza desde cero o desde lo más atrás que se puede, digamos, de lo más del principio que se pueda. Pero, ¿cuáles son las otras limitantes que hacen que una persona que por ahí está buscando adoptar a alguien, y hay muy pocos chicos del total, por lo que veo, de hecho, creo que era el 24% de los chicos, mira, estuve estudiando para que veas, o sea, Bien vi ahí. que uno de los últimos datos decía como que el 24% de los chicos nomás son menores de 5 años. O sea que si uno ya está en un proceso complicado, si encima vas a apuntar a solamente el 25, es decir, un cuarto de todos los chicos que están buscando una adopción reúnen esa condición, ¿por qué? ¿Cuáles son los miedos o qué hace que la gente sea tan reacia o tenga tanta inseguridad de adoptar a un niño mayor de 5 años? Y generalmente, a ver, digamos que esto que cuando un niño termina en un hogar,
el Estado le dice cuidado alternativo. Es decir, uno va a un cuidado alternativo porque ya en tu casa donde tenían que cuidarte, no lo hicieron. Uno padece, digamos, de las consecuencias de la casa. Y ya para llegar a un hogar y estar en una situación de adopción, se tuvieron que agotar todas las instancias de que puedas volver con tu familia. Porque muchos chicos están en los hogares de niños, pero no pueden volver con sus familias porque, bueno, perdón, pero pueden volver con su familia, es decir, no están en situación de adopción. Ahora ya cuando estás en situación de adopción es porque ya no hay otra cuestión. Y además, Luque, también otra de las barreras grandes que muchas veces se dan es que muchos niños están con hermanitos, tienen hermanitos, hermanos, Ujú. y a veces los papás quieren adoptar solamente a un niño. Y hoy en día la ley prevé que no se puede separar a los niños de sus hermanos, es decir, tenés que adoptar también a los hermanos. Y aparte, imagínate que si no lo hicieras, ponle que la ley no contemple esto. Imagínate separar a un niño de su hermano. Es complicado, Claro. digamos. Eh, y bueno, justamente cuando muchas veces somos grandes y decimos, che, no quiero adoptar a un niño de 0 años, es porque sabés que ya a los 5 6 años, 8 años, y ya vivió una vida y seguramente tiene algunas consecuencias psíquicas o psicológicas o físicas también de lo que pasó en la casa. Que muchas veces, para no decirte el 90%, tienen que ver con maltrato y abuso. Es decir, nunca uno va a estar en un hogar si la pasó bien en la casa. A no ser, no sé, que se te murieron los dos papás, ya no hay un tío, ya no hay un abuelo, no hay nadie, ahí bueno. Pero generalmente las personas que están en lugares porque la pasan mal en la casa, digamos. Entonces también el miedo del adulto de decir, Yo no sé cómo voy a manejar a esta persona que tiene una vida, que por más que haya vivido solamente 7 años, ya la pasó bastante mal o tiene unas cuestiones que por ello no sé manejarlas. Entonces también está bueno saber esto, que el Estado también acompaña a esos candidatos a padres o padres adoptivos que toman esta decisión. Es decir, el Estado no los deja en bandeja. Bueno, listo, son tuyos los chicos, hacete cargo. No, no, no. Hay un acompañamiento también. Es decir, y bueno, la idea es esa, romper los mitos también y animarse. Y está bueno esto que sí, me encanta que lo traigas acá también. Que por cómo estás contando tampoco no es que es una carta, digamos, donde vos elegís, o bueno, ni hablar el caso de Estados Unidos, sino que hay que todo un proceso. Digo, ¿será que se animan a empezar, aunque sea el trámite? Porque veo como que hay muchas instancias antes de la adopción. Por ejemplo, si yo decido adoptar un niño y digo, bueno, no, está bien, pensemos en uno más mayor de 5 años. Tienen varias Sí. instancias en donde se conocen, interactúan, de hecho, como decís, como que, no sé si son como visitas, digamos, como que tienen una convivencia de determinado tiempo y después vuelven al hogar y así, es como que eso se suele hacer o la gente por ahí no sabe tampoco. Piensa que No, es... sí, si las visitas y eso, decís. Claro. Es así, digamos, el proceso de inscripción, la evaluación psicológica y también el estado económico de tu casa y de trabajo. Y después ya comienza, si justamente, no sé, en tu jurisdicción hay un niño que reúne también los requisitos que vos solicitás, digamos, de alguna manera, no sé, que tenga 8 años, que sea varoncito, bueno, y justo ahí también en Posadas, ponele, ahí el juzgado te llama y también te cita y dice, che, mira, hay un niño en esta situación. Y de ahí, si el juez lo determina, se comienza la vinculación, que la vinculación es los padres asistan al hogar y comparten un tiempo en el hogar. Después se da una autorización que el niño puede comenzar a salir, no sé, a comer un helado, a la costanera, y después vuelve al hogar, por supuesto, 1 horita, 2 horitas, etcétera. Hasta que, si el niño acepta y los papás aceptan, los papás adoptivos aceptan, se da lo que que es la guarda, digamos, el proceso de guarda, que son 6 meses, digamos. Entonces el niño ya comienza a convivir 24/7 con los papás adoptivos hasta 6 meses, digamos. Si a los 1 mes, a los 2 meses el niño se siente cómodo, hasta 6 meses, puede, digamos, tener la posibilidad, digamos, de evaluar esto. Es un proceso de evaluación para ambos, ¿no? Para los papás y para el niño también. Y bueno, de ahí en más, muchas familias igual han seguido de largo bueno, tienen su familia tienen hijos para rato, digamos, así que, y papás también para rato en el caso de los niños. Bueno, Así que sí, es un proceso burocrático, pero bueno, creo que hoy en día también hay más adultos que deciden adoptar adolescentes y niños también un poquito más grandes también. bueno, está bueno conocer, digamos, cómo es el proceso.
También como para derribar un par de mitos al menos que, te digo, yo los tenía, no Es sabía. todo gratis, ¿eh? Y es todo gratis. No hay que pagar nada, digamos. Eso, Em, Ya como para ir cerrando, vamos a cumplir el horario, la verdad que es súper interesante. O sea, te interrumpo poco, pero porque es súper interesante escucharte hablar, enterarse un poquito de cómo está la situación actual. Y por último, vamos a hablar de un tema que también lo hablamos muchas veces en el chat con la gente, creo que a todos de alguna forma, o inclusive te diré, nos afectó mucho más de lo que por ahí nos dimos cuenta o pensamos, y es justamente esta situación de cuarentena. Entonces, bueno, vos como psicólogo y que encima haces consultorio, habrás tenido también, ¿no? Algún que otro planteamiento, no sé también a vos cómo te afectó, pero ¿qué es lo que hizo la cuarentena en la mayoría de las personas? Bueno, sin duda que a todos nos cambió la cuarentena, pero más que cambiar para mí, Luque, lo que pasó también es que maximizó de alguna manera, de manera cuantitativa, los casos que ya habían de ansiedad, de depresión, de incertidumbre. eh, Porque por ahí a veces estos síntomas o estos diagnósticos se nombran como que nacieron en la cuarentena y sin embargo no, ya estaban antes presentes y se maxificaron muchas veces más, no se maximizaron, perdón, muchas veces más. Y bueno, justamente en la cuarentena lo que se dio es esto de vivir en el enigma. Muchas veces vivir en el enigma nos genera en la incertidumbre, no saber qué va a pasar, nos genera insatisfacción. Porque el ser humano está acostumbrado, Luque, a constantemente tener o buscar tener el control de las cosas. Es decir, yo sé que mañana a la mañana me tengo que levantar a las 8 de la mañana. Y yo sé que mañana voy a almorzar. Y yo sé que. Entonces uno siempre está sabiendo, uno vive en base a la fe, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo sé que algo va a pasar y sé que, no sé, a las 11 de la noche, 12 de la noche voy a dormirme hoy. Entonces uno sabe. El tema es que en la cuarentena justamente se planteó algo que nos pasó a todos, que tenía que ver con la incertidumbre y con el no saber y el no controlar. Justamente el gran problema del ser humano es querer tener el control y querer saber acerca de las cosas. Por eso también la filosofía, la psicología, es decir, el surgimiento de tantas ciencias a lo largo de la historia tienen que ver con conocer y con poder controlar de alguna manera. Vos fíjate que hoy en día también hasta se quiere controlar, no sé, cronometrar el tiempo, controlar todo, digamos, ¿no? Hasta hay aplicaciones para saber, no sé, eh, dónde está tu novia, ponele, dónde está tu novio, ¿entendés? O no, ¿viste? Ya Es- no sé si tenía algún tóxico en el chat. Sí, sí, sí. Hubieron varios comentarios al respecto, pero eso es para otro podcast, otra charla completa para hablar de relaciones y control. Pero es cierto, las tecnologías también como que no hicieron más que incrementar, ¿no? La ansiedad porque todo el tiempo tenemos esa situación que vos decís de control, que por ahí nunca no lo había pensado, al menos así directamente, pero es cierto, uno quiere tener todo el tiempo el control. Y algo Oye, que encima también en la ansiedad, vos sabés que muchas veces uno se adelanta todo el tiempo. Es decir, la ansiedad no es otra cosa que nuestro reloj interno corra más rápido que el reloj externo. O sea, es decir, todo el tiempo queremos adelantarnos y agarrar lo que está adelante. Y bueno, en la cuarentena también hubo como un proceso de reconocimiento y de conocimiento también de uno mismo. Es decir, mucha gente se comenzó a conocer uno mismo y comenzó a conocer también, no sé, por ejemplo, el hogar. Es decir, el hogar donde vivís no es la casa, no es la casa, es construir un hogar, comenzar a conocer el hogar, el hábitat, comenzar a resignificar ciertas cosas, ciertas familias también. Entonces me parece que la cuarentena también fue un proceso de comenzar a tomar calma y de saber que uno no puede controlar todo y que no está mal no controlar todo, y que hoy en día también están también los residuos de la cuarentena. Los residuos de la cuarentena tienen que ver con eso también. Tienen que ver con que, bueno, yo hoy en día estoy más calmo, con que hoy en día también, por ejemplo, desde el punto de vista psicoanalítico, también la gente comenzó a ir mucho más al psicólogo o a hacer terapias virtuales. eh, es decir, también se amplió también y se resignificaron estas cosas, ¿viste? Que antes por ahí había un poco más de prejuicio, que ujú. no, que yo no necesito. Sigue Al habiendo, final, vos notás incertidumbre, sí. que sigue habiendo ese prejuicio, porque la verdad que no, algo que no hablamos, pero es interesante también. Porque viste que antes no se decía, el psicólogo era como, psicólogo lo tenía mucho más como un psiquiatra, inclusive ni siquiera un psiquiatra, era como directamente ir a un hospital mental, digamos. ¿No? ¿Por qué estás haciendo el psicólogo? ¿Qué te pasó, viste?
Sí, sí, sí. No, mirá, yo creo que, bueno, nuestro país es el país con más psicólogos en el mundo. Ujú. Y Argentina es de los países en Latinoamérica que más van más van al psicólogo, perdón. Mm, Entonces también dentro de todo no hay tanto prejuicio como si no sé, hay en Perú, en Bolivia. Sin embargo, igual acá en Argentina también hoy en día sigue estando esta idea de alguna manera presente. No sé si en todos los sectores, pero sí en muchos sectores donde, no, estoy loco o nadie puede enterarse que voy al psicólogo, ¿viste? Y no está mal, digamos, yo creo que incluso hasta recomiendo que todas las personas puedan pasar por esa experiencia por lo menos una vez en la vida, digamos, uno puede escucharse, uno puede conocerse mucho más también, y sobre todo también algo, Luque, que pasó, es que en la psiquiatría se da eso, que uno al final busca en internet y se autodiagnostica, es decir, yo cumplo con esto, con esto, con esto, entonces tengo diagnóstico de o trastorno mm. de hiperactividad o muchas veces se da eso, digamos, ¿no? Entonces, también es comenzar a desmenuzar que uno, porque esté padeciendo ansiedad o que esté en una situación de depresión, no quiere decir que uno sea una persona patológica o enferma mental. Es una cuestión totalmente esperable y hasta incluso sana que una persona pueda padecer eso. Incluso también creo que la cuarentena nos comenzó a desnaturalizar a naturalizar ciertas cosas que por ahí antes no estaban. El miedo es totalmente natural. Una persona sana debe tener miedo. Es decir, si viene un león y lo más probable es que yo tenga miedo. O sea, yo me preocuparía si una persona no tiene miedo, por ejemplo. Y en la cuarentena se vio eso, digamos, ¿no? Que todos tuvimos miedo, que la ansiedad aumentó, que habían personas deprimidas. Está perfecto. Lo bueno de todo esto, o lo interesante, o lo esperable, es que se pueda trabajar de una manera correcta y no perdiendo los estribos, porque muchas veces es como no sé, estar en bajada y que se me salga la cadena de la bicicleta. Yo me puedo o tirar para el costado y caerme, o utilizar la cabeza, bueno, se me cayó la cadena, no puedo pedalear, bueno, no sé, utilizo los frenos, doblo, pensar también en qué hacer en el momento de crisis también, ¿no? Esto no es una palabra positivismo barato, decir, bueno, después de la tormenta sale el sol, no, es realmente cambiar también el foco de nuestra vida, digamos, o sea, uno, como dice Immanuel Kant, uno ve la vida de acuerdo a los lentes que se pone. O sea, ¿qué lentes me estoy poniendo yo hoy y cómo estoy viendo la vida? Cada problema, cada circunstancia de la vida. ¿Cómo veo yo la pandemia? Bueno, creo que mucha gente también, al pasar la pandemia, comenzó a sacar cada vez cosas más positivas. El 13 y 14 de marzo de 2020 estábamos todos con no hay nada bueno de esto. Y por supuesto que generó muchas consecuencias negativas. Todos conocemos personas o familiares que se han muerto y obvio que es tristísimo eso. Pero de alguna manera también, haciendo un balance, algo de positivo trajo también la pandemia. A ver, Y esto para que no se saque de contexto, porque si no, ¿viste? no, No es que totalmente. la pandemia fue positiva, obvio No que no, entiendo. nadie espera una pandemia para esto, pero bueno. No, obviamente, se entiende. Además, creo que también eso de tratar de sacar lo positivo de la pandemia es como que también algo que interiorizamos mucho porque si no siempre te quedas con lo negativo. O sea, como que se empezó a aceptar mucho más o se empezó a entender. Lo que decías recién, que lo dijiste, o sea, estuvimos hablando con el tema de la violencia, que por ahí uno ve la realidad y interpreta la realidad con la carga mental, psicológica con la que va. Por ahí un cruce que no le da importancia, si vos estás cargado de negatividad por otras cosas que te pasaron, reaccionás de mala manera, etcétera. Creo que va por lo mismo lo que decías, el tema de esto que decía que no era un positivismo barato. Creo que se entiende por ese lado. Ahora, la cuestión, y con eso cerramos, te voy a liberar, Nico, súper interesante, que de verdad que sepa súper interesante. Decía, ¿no? que todo el mundo se haga, o sea, debería pasar, ¿no? Por la experiencia de hacerse un tiempo para ir al psicólogo. Ahora, por ahí la mayoría es como que no sabe si lo necesita o la mayoría de las veces bueno, esto no sé, esto capaz que lo sabes vos, si muchas personas van ya cuando la situación está, eso es muy típico de argentino, al menos no sé en otros países, pero cuando la situación te sobrepasó, bueno, ahí recién te ocupás. Entonces, ¿cuáles serían supongamos el caso que uno tiene la posibilidad de ir a un psicólogo, cuáles serían los indicadores que uno podría ir viendo como decir, che, estaría bueno hacerme aunque sea un tiempito de una hora a la semana?
Bueno, bien lo dijiste vos, muchas veces cuando estamos sobrepasados, no sé, cuando ya cargo tanto el mate que comienza a desbordar, es cuando uno recién asiste al psicólogo. Bueno, cuando uno comienza a desbordar, ya quiere decir que pasaron nuestros límites. Entonces, ¿qué pauta me da esto? Tengo que conocer mis límites. ¿Cuáles son los límites que yo tengo en mi vida que hacen que, no sé, que la angustia me sobrepase, que me moleste de más al punto de no poder controlar las cosas? Conocer mis límites, conocer hasta dónde puedo y hasta dónde no, y hasta dónde necesito, hasta dónde puedo yo solo o hasta dónde necesito ayuda también, digamos, ¿no? Y por otro lado, también importante comenzar a poner en palabras. Es decir, cuando uno ya, por ejemplo, llego a mi casa del trabajo muy angustiado, lloro todo el día, o la comida me cae mal, es decir, tengo, digamos, muchos síntomas psicosomáticos, ronchas, cosas que no tengan que ver con el órgano en sí, con el organismo, sino con cuestiones psicológicas que atraviesan el cuerpo también. Eh, bueno, justamente a ella, digamos que es tarde, hay que ir antes, pero bueno, creo que es también un síntoma importante como para poder comenzar a ir. Porque lo que no se pone en palabras, y esto me gustaría por ahí que esté recalcado, Luque, lo que no se pone en palabras se manifiesta en actos. Es decir, muchas personas que se autoflagelan, no sé, que se cortan, por ejemplo, muchas veces se dan que se cortan acá los brazos, o que no quieren comer, o síntomas corporales, como el que te digo, ¿viste? Las cuestiones gastrointestinales, las hemorroides y demás, dolores de cabeza, vómitos, bueno, tienen que ver también con que justamente el cuerpo reacciona, es decir, el acto se pone en funcionamiento porque ya las palabras no están alcanzando o porque no hay una forma de sacar la angustia por medio de las palabras, porque uno no habilita la palabra muchas veces. Entonces, de alguna manera, como te dije hoy, uno va sobrecargándose y eso no queda sin consecuencias. La idea es que uno pueda canalizar y sacar toda esa angustia por medio de la palabra. Cuando uno saca la angustia por medio de la palabra, ya estos síntomas corporales comienzan a disminuir. Entonces, también, de alguna manera, darse cuenta y conocerse cuando uno ya está sobrepasándose los propios límites, digamos, ¿no? Que es súper importante, esto de conocer tus propios límites, voy a traer una frase que dijiste hoy que me pareció buena tenerla en cuenta, es el hecho de que no hay ningún problema, entre comillas, inclusive que sea una boludez también, entre comillas. Todo depende de uno, de cómo lo percibe. Por ahí, algo que todo el mundo diga, nada, pero eso es una boludez, ¿cómo te vas a hacer problema por eso? Mira, si vos te estás haciendo problema por eso, tenés todo el derecho del mundo. O sea, eso es una cuestión muy personal. Mira, antes de despedirte, dice Matías Bonetti, sí, ¿cuándo es recomendable ir a un psicólogo? Que esto lo respondiste, ¿y cuándo es recomendable ir a un psicopedagogo? No sé si esto se responde fácilmente, pero si No, podés. no, sí, claramente cuando uno ya no puede resolver, bueno, justamente el psicopedagogo lo que se encarga tiene que ver con los problemas del aprendizaje. Cuando uno ya no puede resolver los problemas del aprendizaje o uno ya no va al colegio o a la facultad y sabes que te está costando de más y ya no tiene que ver quizá con la materia, no tiene que ver con cómo lo da el profesor, sino que quizá tenga que ver con uno mismo, quizá también. Bueno, no está mal consultar con un psicopedagogo que tiene que ver con todos los problemas del aprendizaje en sí, cómo uno aprende y bueno, también quizá tenga que ver con comenzar a tener un vínculo distinto también con el docente, con la carrera en sí y con uno mismo. Es ¿Sabes decir, qué? Algo que escuché mucho, a ver, no todas sé estas si... carreras, todas estas carreras sí, sí, psicólogo, psiquiatra, psicopedagogo, nos ayudan a entender más cómo es mi vínculo con la realidad. Entonces, el psicopedagogo, vínculo con el aprendizaje. El psicólogo, vínculo con todos los conflictos que muchas veces puedas tener en la vida. Y bueno, ya el psiquiatra tiene que ver con la cuestión por ahí más, la medicalización, con los psicofármacos que por ahí ayudan a estabilizar. Ya cuando la persona no puede estabilizarse por medio de la palabra, a veces, muchas veces necesitábamos la cuestión psicofarmacológica, digamos. Por ejemplo, el No está tema de un muy psicopedagogo, porque es algo que escuché muchas veces en mi facultad cuando cursabas, el tema de materias tabú. O sea, como que son como, es tu, no sé si era tabú la palabra ahora, pero son como que una materia es tu, bueno, pero bien. como,
Sí, sí, ¿Te sale? sé lo que te refieres, pero no me sale, sí. Por ejemplo, un karma, ahí está, el karma. Ahí Puede está. ser, puede ser ir a un psicopedagogo por una materia, por ejemplo, que vos sentís que esa materia te bloqueaste, que es tu karma, no querés saber nada. Sí, 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 tal cual. Bueno, y ahí justamente vos ves que la cuestión no es con el contenido de la materia, no tiene que ver con el profesor, sino que quizá tenga que ver con algo más de lo propio, de que uno quizás se bloquea y de que uno también a esa materia carga de significaciones que quizá no tenga. Digamos que al final lo que decís, che, pero es una materia, pero uno siempre le pone alguna chispa de más por lo que te dijeron, porque te dijeron, che, en tercer año está la materia troncal, esta que está con... Yo me acuerdo, por ejemplo, en nuestra carrera era psicopatología en tercer año, digamos, ¿no? Que era la materia. Y uno iba ya, entras, el primer día, claro, con miedo ya entras, ¿viste? Porque se hablaban tan mal de psicopatología que, bueno, justamente también es comenzar a desmenuzar todo esto. Bueno, Nico, Sí, no quiero abusar de de tu paciencia, de tu generosidad. Muchísimas no, gracias, la para verdad. nada. Súper La interesante la verdad, charla. este espacio, Luque, está genial. Me ha encantado por ir compartir más tiempo y ver por ahí el chat con la gente. Y bueno, ojalá que sirva. Y bueno, cualquier cosa también a disposición, ¿por qué no? Para seguir Ahí ampliando. compartí en el chat tu Instagram, es Nicolás Mazota con doble S y doble T, Mazota, no cometan el mismo error que yo. Error común, igual te acostumbrado ya a hacer. Doble Z, una T, eso no pasa nada. Nada, me imagino, pero no era tan difícil, me faltó una T nomás, bueno. También a los que lo estén viendo en YouTube lo tienen en la descripción, también está en Spotify, voy a poner el Instagram para que lo puedan seguir. Nico, dejo que te despidas y de nuevo, Gonzalo, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Luque. Felicitaciones por este espacio. Bueno, yo a Luque lo conocí en Bien Ahí, UNAM. Siempre un tipo de los medios, siempre ahí hablando también lo sigo por Instagram también, sé que está en YouTube, en Spotify, así que re bien que habilites estos espacios y que bueno, es una charla ameno y es una charla bien para descontracturar y desnaturalizar también, o mejor dicho, sí, desnaturalizar también a ciertas cuestiones que a veces las tenemos naturalizadas y que no están buenas. Y bueno, nada, me recopó la verdad. Gracias y bueno, gracias también a toda la gente. Espero que les haya servido y que bueno, si también algo que discrepan conmigo, bienvenido sea. Hay que aceptar la otra edad también. Bueno, Nico, de nuevo muchísimas gracias y que tengas un buen fin de semana. Abrazo y buen fin de semana también.